La idea de cambiar de carrera o de reinventarse suele ser un desafío emocional que habitualmente tenemos las personas a determinadas edades, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y mucho más. Hoy queremos tratar justamente ese tema, reinventarse. Bienvenido a Sin Guiones, el podcast del Instituto Leonardo da Vinci, en el cual vamos a tratar distintos temas. Es hablar con claridad sobre situaciones que nos interpelan coyunturalmente. Y mi nombre es Soledad Moyano, vamos a estar charlando justamente de todo lo que tiene que ver con reinventarse después de los 30, después de los 40, después de los 50 y más, ¿no? Por suerte, hoy se ha extendido la edad generacional para todos, la edad biológica, y a partir de los 60, de los 70 y, ¿por qué no?, de los 80 todavía podemos evaluar esto de reinventarnos, de estudiar nuevas carreras, de aprender nuevos oficios y de hacer determinadas cosas que antes lo veíamos como lejano. Pero no estoy sola, estoy muy bien acompañada y le voy a dar el pase también a mi coequiper acá, a Daniel Delfín, que va a estar secundándonos en este episodio tan especial que tenemos hoy. Buenas tardes, Sole, y buenas tardes también para todas las personas que nos están escuchando del otro lado y siempre nos acompañan con la buena onda, con los lindos comentarios que nos están dejando también en las redes sociales. Sí. Así que hoy tenemos una temática compleja, una temática que atraviesa creo que todas las edades. No es una temática de reinventarse, como vos bien dijiste, solo a los 30, solo a los 40, sino quizá hasta un poquito antes, quizá hasta un poquito después. Podríamos decir que no hay un tiempo límite para poder reinventarse, no hay una edad marcada, no a todos les va a tocar reinventarse a la misma edad, ni bajo las mismas circunstancias. Te propongo solo que primero repasemos rápidamente cuáles son las redes sociales de Instituto Da Vinci. ¿Cómo hago para comunicarme? Si quieren conocer más sobre el Instituto Da Vinci, pueden buscarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en LinkedIn como Instituto Leonardo da Vinci. Y si quieren ver la propuesta académica, pueden dirigirse directamente a la página web que es www.institutoldavinci.com. Me encanta. Bueno, Daniel, ¿cómo es reinventarse a los 30, a los 40, a los 50? Más que cómo es, digo, ¿en qué momento de la vida nos empieza a interpelar esto de la reinvención? De, no sé si me gusta tanto lo que estoy haciendo, o tal vez tengo ganas de probar cosas nuevas. Sí. Nos pasa, yo creo que nosotros pusimos como edad, como comienzo de esa reinvención a los 30, ¿no? Sí. Pero yo creo que nos pasa todo el tiempo en la vida, porque es parte del crecimiento del ser humano, de 100%. irnos preguntando sobre distintas cosas e ir buscando distintos caminos para mejorar, ¿no? O para cambiar. A los 20 también nos pasa, digo, son pequeñas crisis que tenemos a determinadas edades o décadas donde nos planteamos distintas cosas. Sí, hay factores quizá externos que te motivan a cambiar y factores hasta internos que vos te sentás y decís, che, ya no quiero estar haciendo esto, quiero cambiar por la razón que fuere y está bien. Mira, te cuento el ejemplo. Tengo un amigo muy cercano mío, que éramos chicos, él todavía estaba estudiando en la facultad, yo también, y por circunstancias externas de la vida, iba a ser papá en ese momento. Ajá. Tuvo que reinventarse en ese momento, dejar de lado lo que estaba estudiando y ponerse a trabajar porque tenía que afrontar el hecho que iba a ser padre de familia. Entonces, por ahí la reinvención o el de dar vuelta al tablero viene dado por circunstancias que no son tan directas con vos, pero que de alguna forma también te atraviesan. Sí, que te va cambiando la cabeza, ¿no? Vas eligiendo determinadas cosas que antes tal vez no las elegías y te vas planteando ciertas situaciones que no habían espacios en tiempo, en un tiempo más atrás, ¿no? Claro. En tu cabeza y en tu vida. Entonces, bueno, un poco se trata de eso. A los 30 nos empezamos a plantear cosas distintas que a los 20, ¿no? Obvio, no soy la misma persona hoy con 32 años que cumplí hace 3 días que cuando tenía 22. Y seguramente no seré la misma persona cuando tenga 42. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. La gente de nuestro público y nuestra comunidad quiere saludarlo también. Es cierto, ¿no? Y también se ha extendido mucho
la edad biológica, la edad para ser madre, para ser padre. Entonces, antes era como que a los 30 tenías que estar casado, ya tenías que tener una profesión consolidada, sí. Tu carrera ya tenía que estar en alza, ¿no? Una casa, hijos para lo que elegían ser padres. Era como que a los 30 era un tope. Y a los 40 empezabas a envejecer. Era muy loco eso, ¿no? Sí, sí. Era como que a los 40 ya eras súper mega maduro o madura y ya los planteos eran completamente distintos. Bueno, en realidad ahora no pasa eso. A los 30 muchas veces estamos eligiendo una carrera universitaria o estamos eligiendo un oficio o nos estamos planteando un montón de cuestiones que a los 20 no. Y por eso hoy vamos a tener 2 entrevistadas de lujo. Tremendo. Que nos van a estar contando cómo es empezar a estudiar una carrera en el Instituto Da Vinci, un curso en el Instituto Da Vinci, más allá de los 60, más claro. allá de los 70. Mirá lo que te digo, cuando te replanteas totalmente la vida te pasa por otro lado, ¿no? Te replanteas otras cosas, tu cabeza está puesta en otros objetivos. 100%. Así que con ellas vamos a estar hablando en un rato nada más. ¿Te parece? Está bueno, sí, me encanta. Bueno, vamos a una tanda cortita, muy corta, y a la vuelta tenemos a nuestra primera entrevistada, alumna del Instituto Da Vinci. Muy bien, seguimos en Sin Guiones y en este momento ya tenemos conectadísima a nuestra invitada del episodio de hoy para hablar de esto de la reinvención y de lo que es estudiar a determinada edad, diferente a cuando uno termina el secundario. Y tenemos una invitada, como les decía, muy especial, a la que tengo el gusto de saludar. Se llama Adriana Cristina Piñero, alumna del Instituto Leonardo da Vinci, cursa el tercer año de la diplomatura superior en grafología forense, cuya duración es de 3 años. Reside en Adrogué, localidad de José Mármol, en Buenos Aires, así que la vamos a saludar. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Te digo Adriana o te digo Cristina? No, soy Adriana, sí, Adriana. primer nombre. Perfecto. Bueno, te saluda Sole Moyano, Daniel Delfín, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por esta invitación. Bueno, me encanta poder tenerte acá en este podcast del Instituto Da Vinci que se llama Sin Guiones para hablar de distintos temas. Y hoy nos toca y nos interpela esto que tiene que ver con la reinvención, ¿no? Con esto de reinventarse. Así que yo quiero que me cuentes cómo fue para vos tomar la decisión de empezar a estudiar a tu edad de nuevo. Empezar no, o volver a estudiar a tu edad y una carrera como esta, una diplomatura como esta, que la verdad que es hermosísima y muy apasionante. Así que contame un poco eso. Claro, yo estudio desde siempre, desde chica, no es que yo empecé ahora porque soy abogada y trabajé 30 años como abogada. Después ¡ay, qué una lindo! yo tengo un problemita para caminar y eso por una CB me apartó de la abogacía. Y la grafología... Una mujer de ley. Claro, sí, soy abogada. Sí. Muchos años trabajando como abogada, más de 30, ya estoy jubilada de eso. Sí. Pero ahora con esto, yo había hecho un cursito de grafología, así por arriba en una época, Ajá. Y me interesó, porque uno a veces con la letra hasta parece ver a la persona. Totalmente de acuerdo. Sí. A mí me apasiona la grafología, me parece sí. sumamente interesante. ¿Podrías, Adriana, contarle un poquito a la audiencia que nos está escuchando, que nos va a escuchar, de qué se trata esto de grafología forense para alguno que no esté en tema y no sepa bien de qué se trata? Claro, este estudio que lleva 3 años, primero hacemos grafología, después hicimos una como licenciatura en una diplomatura en grafología y ahora entramos en lo que es lo pericial. Los jueces, para dictar sentencia o para tomar alguna resolución, necesitan de todos los especialistas. Y a veces piden informes a los psiquiatras, a los neurólogos para determinar ciertas cosas de las personas de las que tienen que decidir. Y la grafología, que yo siempre digo que no es una mancia, no es una adivinación. Exacto. Esto se estudia hace más de 200 años. Es un simbolismo que tiene que ver con el cerebro.
es como el psicoanálisis, cuando te sentás en el diván, Claro. lo que te sale, te sale. No podés Cuando mentir, agarras porque no te podés lo mentir. descubren, claro. Mira, aunque quieras hacer la voz de otra manera, porque te enteraste que como vos la haces te van a decir que sos egoísta, bueno, vos querés hacer la voz de otra manera y no vas a poder. Uy, me quedé A la pensando larga cómo hago vas la a voz, tener- ¿eh? Sí, totalmente, yo también. No, digo, uno de los signos gráficos, ¿no? Porque a veces uno quiere, cuando es chico, viste que escribimos para un lado, escribimos para el otro, pero después de grande ya vamos tomando una letra más nuestra, más que sale siempre igual. Yo fui la primera que mientras empecé a estudiar esto me veía lo que escribía. Claro, te ibas analizando y eso está buenísimo porque Claro, ibas te vas practicando sobre analizando, vos claro, misma. además. Sí. Y cuando empezaste a hacer eso, ¿te diste cuenta que era muy exacto? Digo, ¿había rasgo de tu personalidad que a través de lo que ibas estudiando era asertivo? Claro, sí, es tal cual. Y uno por eso digo, quiere modificar. Dicen, perdón, si me voy mucho, córtenme. No, por Dicen favor. que modificando la letra, si alguien logra hacer ejercicio, hay una parte de la psicología que dice que se puede modificar algunos hábitos que uno quiere modificar. Sí. Porque tiene que ver con el consciente, con el inconsciente, con todo lo que Freud apoyó siempre y estuvo basado en la... Sí, son en la rasgos de la personalidad. Son rasgos de la personalidad. Entonces, si tiene uno un hábito que quiere dejar, es posible que trabajando con un psicólogo que trabaje con la letra, o un psiquiatra, hay muchos que trabajan, que son grafólogos también. Sí. Entonces, la parte última que estamos haciendo ahora, volviendo al estudio, es para, si el juez nos pide un informe sobre un niño, porque el niño también lo estudiamos, Claro. desde que nace todo el niño empieza haciendo redondeles cuando agarra un lápiz. No hay niño que haga una casita a los 6 No. meses, pero sí puede hacer redondeles. Entonces uno ya ahí va viendo que viene bien el pibe, ¿no? Claro, va practicando la motricidad fina. Claro. Y de ahí en más, bueno, los jueces nos pueden pedir, a pedido de parte, Sí. un informe. Uno puede poner un informe técnico nomás o un poco más. Decir si tiene una estructura de personalidad neurótica, si la tiene psicótica. Bueno, para eso estudiamos nosotros los grandes, esos personajes psicóticos que han matado gente, Claro. perversos, para ver las letras. Se ha estudiado, no nosotros, se viene estudiando desde siempre, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces de ahí se ha sacado más o menos, no se ha sacado exactamente cómo es la letra, cómo es la persona, si es más. Por lo general, los, digamos, normal, entre comillas, Sí. somos neuróticos, ¿no? Exactamente. Sí, Somos eso te iba a neuróticos. decir. Es un rasgo que lo estudian los psicólogos, los psiquiatras, Claro. y que define. Suena raro cuando uno no lo tiene visto y vos decís, no soy neurótico. ¿Cómo me vas a decir que soy neurótico? Pero sí, pero es algo bastante normal, es común. Sería más complicado que no lo seas. Claro. Le Y ahora, decimos nosotros los normales somos como un chiste, ¿no? sí, tal cual, es cierto. Los normales Adri, somos Adri, me gustaría preguntarte, si me permitís que te estoy tuteando además, pero me gustaría preguntarte cómo, bueno, en realidad acotar esto primero que antes de preguntarte. Cuando vos sos abogada en la carrera de abogacía, de ciencia jurídica, la verdad que es un constante capacitarse e ir estudiando, e ir mejorando. Además, en el 2015 se modificó el Código Civil y Comercial de Argentina, después de tantísimos años, creado por Vélez Sarsfield. Entonces, cuando sucedió eso, necesariamente todos los abogados en vigencia y inclusive los que no estaban en vigencia, los que estaban jubilados, tuvieron que amoldarse, los que querían obviamente, ¿no? A todo esto.
Entonces, la abogacía, el derecho, es algo que además tiene mucho que ver con lo social, con lo sociológico, y a medida que la sociedad va evolucionando, a veces involuciona, Sí. pero por lo general vamos evolucionando y demás, van cambiando muchos conceptos y se va entendiendo distintas algunas cuestiones. Entonces yo creo que, como decís vos, toda tu vida te has sentado a estudiar, a capacitarte, a mejorar, a aprender. Es algo que no es ajeno para vos. Pero ¿en qué momento, porque vos sos una persona más 60, dijiste, bueno, quiero estudiar grafología porque es algo que siempre me gustó o que me interpela en este momento de la vida o que es algo que lo puedo complementar con algunas cuestiones jurídicas que me gusta seguir haciendo? ¿En qué momento fue eso? No, esto hace ya años. Yo tengo 74, en realidad hace rato que estoy jubilado. ¡Qué genia! Estás espléndida, bueno, Adriana. Estuve viajando todo, y después cuando te quedas, los días son muy largos, hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, ya me gustaba porque había hecho un cursito y cuando empezamos hace 3 años, o sea que hace 3 años que estamos con esto. Lo que pasa es que no lo hacemos de marzo a noviembre. Nosotros empezamos en junio, vamos a terminar este año en junio, Claro. julio, cuando se termine. Pero ¿cómo Y fue no, ese momento en el que porque- dijiste, che, quiero hacerlo? Y porque ya había hecho algo muy por arriba, acá en Adrogué, vino Ajá. un muchacho a un lugar que yo frecuentaba, que enseñaba también astrología, se enseñaba todo ese tipo de cosas, y cuando dijo la grafología me enganché, y entonces vi que, bueno, se estudia más por arriba. Esto que hice ahora, que estamos haciendo, es una carrera más larga, más compleja. Exactamente. No me está costando tanto el estudio porque a mí me gusta estudiar mucho psicología y todo eso. Claro. Sino la internet, esto de tener que aprender los programas que dan clases. ¿Y cómo subir fue las eso? ¿Cómo fue eso para Sí. vos? Digo, amoldarte a tengo- un sistema de estudio completamente diferente del que vos Claro, conocías. virtual. Vos Exacto. cuando estudiaste primero Derecho, Adriana, ¿cómo fue? ¿Fuiste Sí. presencial? ¿La dinámica era otra Sí, sí, completamente claro. distinto? ¿Sin internet? ¿Sin redes sociales? ¿Sin Libros. YouTube? Con biblioteca. Hermoso. Porque no era de una familia que me podía comprar todo el tratado de Derecho Civil, así No, que que teníamos además- que ir a la biblioteca. Que eran carísimos, siempre Los fueron tra- carísimos. Sí, ayer, hoy y siempre los tratados son carísimos, los códigos son carísimos, todos los libros son carísimos, olvídate. Y sí. Y como iba a la UBA, en la UBA hay biblioteca grande. Sí, hermosa la biblioteca Y de en la esa época había un negocio que alquilaba libros, que ahora no sé si habla. El que no podía comprar lo podía alquilar. Pero Lo era de la alquilaba por época mes. de las fotocopias, no, tampoco. Era todo No, sacar... sí, que me ¿sí? recibí en el 84 me recibí yo. Claro. Mirá vos, qué lindo, qué lindo. Ahora mejor, ahora por ejemplo en la justicia, en Buenos Aires, en todo el país está informatizada. Vos ahora entrás y ves cualquier expediente de cualquier provincia, de cualquier lado, y se mandan los escritos, se escanean y se mandan directamente. Claro. Tal Ahora cual. es más fácil, porque ahora no necesito. De vez en cuando hay audiencias así, que la mayoría son en línea también. Sí. ¿Y cómo Pero fue bueno, ese la proceso? grafología, sí, sí. ¿Cómo fue ese ¿Eh? proceso cómo fue el proceso para vos de empezar a estudiar en el Instituto Da Vinci, donde este sistema de educación es completamente distinto al que vos conocías, porque es de una manera Y sí, por eso online? digo, hay ¿Te que adaptaste aprender los rápido? ¿Te programas. costó? No, me cuesta todavía. Yo hace poco vino un nieto mío que vive afuera y me estuvo otra vez explicando cómo subir al Classroom los escritos, tengo Qué que lindo. subirlo, porque el Classroom es una clase, como dice la palabra, online. Exacto. Entonces ahí la profesora da la clase y ahí es como que le damos a la profesora el trabajo práctico. Claro. Entonces hay que Claro. aprender a subirlo, hay que sacar fotos o escanearlo y después subirlo a un lugar que se supone que es mi legajo dentro de esa clase. Exacto. Claro, Y me costó. tuviste que aprender toda una dinámica nueva de cómo presentar los trabajos, ¿ustedes tienen clases en vivo con la profesora? Claro, en vivo, así. O sea, sí. es cuestión también de sumarse, de acostumbrarse a aprender la cámara, como tenés la cámara prendida ahora con nosotros, de hacer No, sí, preguntas. yo ahora, con esto hacemos todo. Yo pago todos los servicios.
Claro, estás bien digitalizada entonces en tu vida diaria ya. Totalmente. Y sí, porque cuando, te digo, cuando dejé de trabajar, cuando yo trabajaba en el 91, ya estaba la informática, yo tenía computadora. Claro, ya había computadora, sí, totalmente. En el 91, 92 compré la primera computadora y ya no era como ahora, era un programa cerrado que teníamos los abogados. Era distinto, pero bueno, sí. ya empezábamos. ¿Y qué te dice tu familia? Digo, tus hijos, tus hijas, tus nietos, no sé. Y no, a veces tus me ayudan amistades. con esto de informática. Cuando les Claro. contaste que ibas a inscribirte en este curso, en esta diplomatura de perito grafólogo forense, ¿qué te decían? No, ellos no me dicen nada en contra y tampoco mucho a favor. Yo tengo una forma de vivir la vida que es distinta por ahí a la común, en el sentido de que soy de las personas que creen que los hijos tienen que irse al lado de la madre, del padre, tienen que hacer su vida. Sos más desapegada. Está bueno eso, está bueno. Entonces no viven acá, 2 viven en esta provincia y 2 viven en Catamarca. Mirá, claro. Y claro, acá estoy sola, igual tengo hermanos cerca, sobrinos, y tengo un nieto grande cerca y uno de mis hijos cerca. Pero estoy desde siempre decidiendo sobre mi vida. Es difícil que yo, alguien me diga ¿Qué hacer? que no haga algo y no lo hago. Claro. Está bueno eso. Bueno, viste Adriana, te cuento, y también Sola, y para toda la gente que nos está viendo, que en otras culturas no existe la palabra jubilarse. Creo que lo hablamos en algún programa. Sí, exacto. Que en Argentina, nosotros en Latinoamérica hablamos de la jubilación, de trabajar hasta cierta edad y después dejar de trabajar. En otras culturas, como la cultura japonesa, lo de jubilarse no existe. Sí. Simplemente la persona, si físicamente o mentalmente no le da el cuerpo o lo que sea, la situación que haya sido, no le permite seguir haciendo el trabajo X, simplemente pasa a hacer otra cosa. Sí. Trabaja en una huerta, cultiva un jardín, Claro. esos bonsai que hacen ellos. Entonces la cultura de ellos hace que una persona se pueda mantener activa Todo el desde tiempo. que nace hasta que deje este mundo, lo cual es increíble. Y yo pienso que te felicito en primer lugar a vos, Adriana, por tener esa mentalidad, y yo creo que invitás o motivás a otras personas a que también lo hagan. ¿Qué le dirías vos, Adriana, en base a esto, a una persona que está ahí en sus 50, en sus 60, y qué le dirías como para que se anime a estudiar y que vea que tiene tiempo todavía para hacer lo que le gusta o le apasiona? Bueno, mira, hablaste de jubilación y yo te lo voy a contestar de esta manera. Yo los últimos años como abogada me dediqué a derecho previsional. Estuve mucho con gente grande. Claro. Mirá, claro, estás en tema, bien en tema. Hoy, por una cuestión política o socioeconómica, como le quieran decir, mucha gente de 80 años, sobre todo mujeres, tienen que trabajar porque son las únicas que tienen dentro de una casa Lamentablemente. un sueldo fijo, lamentablemente. Sí, Entonces, totalmente. pero claro, el tema de la jubilación, a veces el otro día lo hablaba con alguien, no era para que la gente pueda ir a Europa 2 veces al año, Claro. era para tener su casa, vivir tranquilo con la familia. Siempre es poco porque dejas de trabajar, pero tenés otros problemas de salud y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero el empezar es continuar. Yo, por ejemplo, les digo la verdad, me cayó mal tener que dejar de trabajar. Mirá vos. Porque, claro, Sí, me sos cayó una mal. A mí la apasionada. jubilación- yo no soy muy amiga de la jubilación. Pero porque En sos realidad. una apasionada de lo que haces, se nota, y te encanta Porque estar en constante es- crecimiento. Digo, para vos no existe esto de, che, me retiro y me pongo a tejer, que está buenísimo tejer también, pero no es algo No, que hay entre gente en tu que- cabeza. Claro, se puede tejer e inclusive trabajar y ganar dinero con eso, Claro, totalmente. Totalmente. siendo grande. Pero bueno, lo mío ya es estudiar y estudiar y estudiar. Y es Desde- algo que desde te siempre. tiene totalmente activa, actualizada, y tu cerebro funciona rapidísimo. Eso es espectacular, realmente. Y sí, pero a este grupo que tenemos yo soy la más grande, ¿no? Hay gente muy joven y hay mucha gente muy joven, muy preparada para todo. Hay chicas que han hecho, que ayudan en esto, porque la profesora siempre nos incentiva a que participemos, porque viste que las clases en grupo son más ricas que... Claro. Sí, y en lo online tiene Hay eso a chicas- veces, ¿no? El que apaga la cámara Hay y no una contesta. Sí.
hay unas chicas que estudian criminología, hay una chica que estudia, mirá vos qué interesante para estudiar, yo ya no, yo termino ahora y no voy a seguir, porque hago otras cosas, pinto, hago cerámica, hago otras cosas, Qué entonces lindo. no voy a seguir. Pero esta chica estudia escena del crimen. ¿Ustedes vieron las series? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo no sabía que acá se estudiaba escena del crimen. Y entonces, entre todos, cuando analizamos la letra de algún, que por lo general, viste, algún famoso que se puede sacar del internet, porque a veces el internet no se puede sacar de cualquier persona Claro. por los derechos, pero hay algunos que sí. Y entonces, claro, o gente que ha fallecido inclusive y que, por ejemplo, Sí. otra vuelta, entre todos analizamos a Kurt Cobain. Ah, El que era mirá. de Nirvana. El líder de Nirvana, claro, Sí, sí. que se suicidó. Ustedes saben que ese señor no se sabe si lo mataron, si se murió una sobredosis, si se murió de otra Claro, cosa. está el misterio ahí si fue un suicidio Sí. o un homicidio. Y Sí. dejó una carta ese hombre, dejó una carta que es la que estudiamos. Entonces, era una persona muy conflictiva, ya venía de la niñez, pobre, y bueno. Y unos días antes de morir había estado internado en un hospital por una sobredosis. Entonces, y esta chica que incorporó elementos a través de cómo se encontró el cadáver, viste, la escena del crimen. Entonces se vuelve muy apasionante el tema de la grafología, ¿no? Eso quería yo señalar, que a veces la gente no sabe dónde se mete en una cosa y no sabes para dónde te lleva después, ¿viste? Eso es lo bueno de investigar o de leer o querer meterse en un tema. Tal cual. Bueno, Adriana. Para el que sea, chicos, perdón que hablo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Adri, fue hermoso tenerte acá con nosotros en este podcast del Instituto Da Vinci en Sin Guiones. Así que de mi parte agradecerte muchísimo por habernos contado acerca de cómo fue para vos reinventarte, estar estudiando esta diplomatura que es espectacular a los 74 años, me parece increíble. Te felicito, te deseo lo mejor y ojalá que prontamente volvamos a charlar contigo ya cuando hayas finalizado, ¿no?, esta diplomatura. Cuando quieran, gracias a ustedes, al contrario, esto no sabía que lo iba a hacer, me agarró así el hombre del instituto y le digo, Charlie. No, pero yo primero pensé que tenía que dar todo, no, le digo, ¿qué me vas a hacer? ¿Hacer una clase? No, le digo, no estoy en condiciones. No, me dice, van a hacer una charla. Bueno, si es una charla, me meto. Porque soy una de las más grandes, será por eso. Sí, gracias por animarte, Adri, y por hermoso compartir este momento con nosotros. Ya lo vas a ver también en las redes sociales a esto. Exactamente. Yo estuve viendo el otro día a algunos de ustedes, así que los felicito, me gustan estas cosas porque son interesantes. Porque, viste, a veces con esto nos entretenemos más. Tal nos cual. Encontramos 100%. ustedes, hay radios del norte que escucho a veces por internet. Hay una radio, le decía a la otra chica allá en San Carlos, porque yo estuve viviendo en Cafayate. ¡Ay, qué lindo! Y como hago cerámica, en San Carlos hay una radio que se ocupa de todos los temas de los artesanos y siempre tiene algún artesano importante haciéndole. Claro. Una radio que escuchamos por internet, ¿no? Claro. Así Me que encanta. sí, me encanta todo esto. Así que les agradezco yo a ustedes porque hacen cosas lindas, interesantes, va. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Adri. Bueno, así le escuchamos a Adriana Piñero, alumna del Instituto Leonardo da Vinci, ¿no? Quien está cursando el tercer año de la diplomatura superior en grafología forense, esta diplomatura que dura 3 años y que es espectacular. Bueno, acá, amigo, justamente es un caso de reinvención y cómo no, ¿no? Tiene 74 años y decidió encarar este proyecto que me parece espectacular y Sí. que... Yo la y de veo a nuevo Adriana y me dan repetir. ganas de estudiar, de ser otra cosa. Olvídate. Pero de verdad me motivó un montón Un montón, pero además ella justamente marca esto que nosotros arrancamos en el primer episodio a hablar, de que la edad no es un límite para poder estudiar. Así que bueno, vamos cortito a la tanda y a la vuelta seguimos con mucho más, porque vamos a tener otra entrevistada, vamos a seguir hablando de todo esto que tiene que ver con reinventarse, de toda esta búsqueda que nos empieza a atravesar a distintas edades, en distintas
décadas y en distintas épocas, ¿no? Y que en cada edad que atravesamos o en cada década que vamos atravesando nos vamos interpelando de distintas maneras. Bueno, hace un rato la escuchábamos a Adriana, que tiene 74 años y que decidió estudiar esta carrera. Nos explicaba cuáles eran sus pros y sus contras, y también ahora vamos a compartir, después de la tanda, otra entrevistada que también nos contará cómo es a una edad distinta a la de Adriana buscar esto de reinventarse. Vamos a la tanda, ya seguimos con mucho más. Continuamos en Sin Guiones y en el episodio de hoy seguimos tratando todo lo que tiene que ver con la reinvención, esto de reinventarse a distintas edades y en distintos momentos de la vida. Y para eso tenemos una gran invitada y le voy a dar el pase a mi coequiper, a Dani Delfín, para que nos cuente con quién vamos a hablar. Ya para despedirnos, ¿no? En el último bloque del programa, otra entrevista de lujo que vamos a tener hoy. Sí, bueno, vamos a saludar a la nueva entrevistada que tenemos para el programa. Sí. Ella es Yolanda Félice, ella es alumna también del Instituto Leonardo da Vinci. Puntualmente está cursando la Diplomatura Superior en Grafología Forense. Recordemos que es una diplomatura que dura 3 años. Sí. Ella actualmente está en el segundo, reside en Cava, Capital Federal, así que le damos una calurosa bienvenida a Yolanda. Yolanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, te saluda Dani Delfín y Soledad Moyano y estamos acá para conocerte un poquito y estamos con la temática del día de hoy, que es cómo volver a estudiar, cómo reinventarse, cómo volver a cambiar, a hacer otra cosa diferente. Contanos un poquito de vos y cómo conociste el Instituto Da Vinci, qué se te dio por empezar o por continuar tus estudios en esta institución. Bueno, en realidad todo empezó con la pandemia, donde uno tuvo que buscar otras formas de comunicación que no fueran las presenciales, y en ese momento se me había dado por la parte de grafología en la facultad, en la UBA. Mira, bien. Pero en el interim hice el curso de ingreso virtual. Cuando empecé la cursada fallece mi mamá. Mira. Así que tuve que dejar. Al tiempo, por inquieta, me inscribo para un curso de preceptora de colegio. Sí. Con la cursada vía Tucumán. Ajá. De la cual me dieron también, tuve que hacer un examen y me dieron un diploma. Ajá. Bueno, pasó el tiempo y hace 3 años siempre me interesó la parte de lo que es la parte humana en cuanto a escritura, en cuanto a los movimientos corporales. Entonces empecé a buscar por internet, empecé a buscar y me encuentro con el Instituto Da Vinci, que da la oportunidad de grafología, diplomatura en grafología forense. Digo, esto está buenísimo, porque aparte es virtual, puedo seguir con mi trabajo. Claro. No me demanda un tiempo, digamos, presencial ante una cámara, ante la computadora, como que me va a quitar, no sé, 8 o 9 horas de mi tiempo semanal. Bueno, ahí fue que averigüé qué era lo que contenían las materias y me anoté. Yo tengo 61 años para 62, o sea que para mí la virtualidad fue un cambio rotundo, porque claro, me tuve que acostumbrar a un montón de cosas con la computadora. Con ¿Y qué fue lo que más te costó puntualmente, Yolanda, de la educación virtual? No, en cuanto a acostarme no me costó, porque soy una persona bastante sociable. Entonces, tremendo, cualquier medio de comunicación que a mí me contacte con otras personas no se me dificulta. Sí, por ejemplo, a la hora de rendir un examen, obviamente te pones un poco nervioso, porque uno ya dejó atrás toda esa época de... Claro.
exámenes, de sentirte con esa especie de presión. Pero Claro, después no me costó. Sí cuesta adaptar sistemas a aplicar a lo que vos estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, que tenés el sistema Canva, que tenés esto, que tenés lo otro. Y las personas de nuestra edad ya el hecho de sentarnos con una computadora es toda una panacea. Pero después me resultó algo sencillo. La institución acompaña muchísimo en esto, Claro. porque te lo hace fácil, te comprende, te acompaña, te repite, te insiste si no entendés, porque no es lo mismo 20, 30 años, 40 y a los 60. Me encanta eso Pero que marcás, perdón que te interrumpa, pero me encanta eso que marcás, porque hoy justamente estamos hablando de esto de reinventarse, de la reinvención, de todo lo que eso significa, y no es lo mismo reinventarse a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 o a los 70, ¿no? Para ir un poco más allá. No es lo mismo porque te atraviesan distintas cosas, y entre esas cuestiones, una de la parte de reinventarse puede ser elegir una carrera como lo has hecho vos muy bien y de manera online. Pero te pasan distintas situaciones en el medio, que es un poco lo que vos estás contando. ¿Cómo viviste todos estos procesos de cambio? Porque fue un cambio constante, justamente decías vos, aprender nuevas aplicaciones, nuevas técnicas de estudio, empezar a trabajar con esto de la virtualidad desde todo punto de vista, desde el estudio, desde el aprendizaje, desde el ir a rendir un examen, desde conocerse e interactuar con los profes y los compañeros. ¿Cómo fue eso para vos? Y después lo otro que te quería preguntar es cómo lo recepcionó la gente cercana que vos tenés. No sé si tenés hijos, pero tus hijos, tu familia, tus amigos, digo, ¿cuál fue la devolución de este momento que estás viviendo que es hermoso? Mira, es una cuestión ya caprichosa, por decirlo así. Un capricho, por llamarlo, de decir, yo voy a hacer esto porque me gusta leer, porque me gustó siempre tratar de estudiar algo, no terminé las carreras que me había propuesto por distintas razones de la vida, después tuve que volver a empezar a trabajar también de grande por distintas situaciones de la vida, y todo esto de la virtualidad y todo eso es como caprichoso. Yo voy a poder, tengo que poder. Obviamente que a veces tenés que pedir el socorro de la gente más joven que está. Pero nos pasa a todos. En primera instancia, sí, tengo hijos de 30 y 26 años. Mira. Una es docente y el otro está haciendo informática. Lo tomaron con mucha alegría. Fueron un poco también los precursores y los que me impulsaron a la decisión por una situación X que estaba pasando en lo personal. Pero el que más feliz se puso y más feliz está es mi papá de 87 años. ¡Ay, qué lindo! Me emociona. Él siempre me dice, por favor te lo pido, terminalo, no lo dejes. Porque qué lindo, ¿no? Tener esa motivación, ese acompañamiento, le hace bien a uno y lo motiva a por ahí cuando quiere bajar un poco los brazos a seguir. Primero, es hermoso que a los 61 años tengas a tu papá acompañándote, me parece algo maravilloso. Y por otro lado, también para él debe ser súper motivador, más allá de sentirse orgulloso de vos, pero debe ser súper motivador verte a vos, que no hay límites para estudiar y que no hay un límite a determinada edad, que quizás la generación de él sí tenía esos límites, ¿no? Esto de, si más no... impuestos, más fijos, más rígidos. Exactamente. Así que eso es maravilloso. Muy inteligente, y creo que ve reflejado también un poquitito lo que no pudo hacer, como decís vos. Claro. Pero, en mi caso, me encapriché y yo puedo salir. El otro día, justamente tratando de conectar una lupa, mirá vos, una lupa que se tenía que conectar, a poner el programa en la... Bueno,
hice tanto, no sé qué hora de la noche era hasta que lo logré. ¿Entendés? Claro. Es una cuestión, a ver, de proponérselo. A esta edad muchas veces te falla un poquitito el tema de la memoria, pero haciendo esto, vos la activás. Toda persona que estudia algo, aunque sea, no sé, origami, por decirte algo, sí, está activando el cerebro. Claro. Que es lo que no tenemos que dejar que se endurezca. Claro, que es un músculo como todo que se va entrenando. Y si uno se deja en el tiempo, vas perdiendo tu propia musculación. Así como podés entrenar lo físico, tenés que entrenar lo intelectual, lo mental, hasta lo social, relacionarte con las personas. Yolanda, ¿y qué le dirías vos a una persona que hoy nos está viendo, que tiene 40, 50, 60, y por la razón que fuere, dice, no sé, estoy un poquito grande, no sé si me voy a animar? ¿Qué le dirías para motivarlo para que se anime? Que no hay edad y no hay límites para empezar a hacer cosas que a uno le gusta, le interesa, que nos hagan sentir bien al alma y también al cuerpo, porque el cerebro es parte del cuerpo y también lo estás ayudando. Que hay que arriesgarse a invertir en conocimientos, en, no sé, aunque sea pintura en madera, lo que sea, pero en la parte de aprendizaje, en lo que es la modernización con los teléfonos, con la computadora, que no se pierdan la oportunidad, porque se puede, y más cuando das con personas que te ayudan, desde el docente, desde la parte directiva de la institución y también del grupo de compañeros, porque conocés gente nueva, salís un poco de ese enfrascamiento. Sí. Yo les diría que no tengan miedo, no tengan vergüenza, porque obviamente hay gente más joven que yo. Me ha pasado en la facultad y vos te sentís como bicho raro. No sos ningún bicho raro. Hoy no sos ningún bicho raro. Que vayan para adelante. Porque de hecho, una vez que termine esta diplomatura, mi intención es seguir. Me encanta. Es que es por ahí, Yolanda, me parece hermoso y además sos un vivo ejemplo, más allá de lo que estamos tratando hoy, que es reinventarse, sos un vivo ejemplo de que la edad no es un límite, y que uno tiene que ser joven de acá, ¿no? Más allá de lo físico, que cuando vos te sentís bien mentalmente podés hacer miles de cosas y sos un gran ejemplo para las generaciones jóvenes y para las generaciones más grandes, así que es hermoso lo que nos estás contando. No, aparte, Sole, que estamos viviendo momentos, digamos, en el mundo en forma universal, que no son fáciles, hay muchas complicaciones sociales, muchas complicaciones económicas. Sí. Pero muchas veces son excusas que nos ponemos. Obvio que yo tengo problemas y tengo también problemones. Sí, pero a pesar de como eso todos. Me pongo y cuando veo los apuntes y digo, ay, tengo que empezar con esto de una vez y lo saco, me lo propongo y lo saco adelante, como tuve que reinventarme para trabajar a los 59 años de nuevo, después de no sé cuántos años de no trabajar. Claro. Entonces se puede, que el que tenga ganas de estudiar, que lo haga. Claro, no hay que esperar el momento perfecto, ¿no? Siguiendo la línea tuya, Yolanda. Por ahí la gente, y a mí también me pasa muchas veces, digo, no, bueno, pero más adelante, ahora justo no tengo plata, el mes que viene, el año que viene, y así va. Uno no se da cuenta, y el tiempo va pasando, la vida va pasando, y el tiempo no te perdona. Entonces, si tenés la posibilidad de arriesgarte, le metés. Hay cosas que también las tenés gratuitas, que te las ofrece el propio, no sé, gobierno, por llamarlo así. Entonces, no tenés impedimentos. Hoy no tenés impedimentos. ¿Entendés? Por ejemplo, a mí me cuesta horrores y lo odio, lo detesto el Excel. ¿Con quién tengo que trabajar? Con la gente que le encanta el Excel. El Excel. Justo. Bueno, yo también lo odio, Yolanda. Te acompaño en el sentimiento. No los escuches, Excel, yo te amo. Me encanta escribir, la redacción me encanta. Tuve una buena preparación secundaria que me ayudó muchísimo, como digo yo, que eso es importantísimo. Entonces hay que darle para adelante, porque hay oportunidades. Te buscas el tiempo cuando querés hacer algo,
te buscaste el tiempo. Sí, totalmente. ¿Entendés? Yo lo vi con mis hijos cuando mi hija estaba estudiando, yo colaboraba con sus parciales a corregir, mamá, mírame esto, a ver si está bien redactado, si no está bien. Y bueno, entonces por eso decidí hacer algo por mí también, por mí, porque muchas veces a esta edad te vas dejando. Claro, priorizás Dije, al no, otro vamos por para ahí, ¿no? adelante. Priorizás al otro, Sí. a tu hijo, a tu par, Exacto. a quien sea, y que no está mal, que está muy bien, No. pero también tenés que No. ponerte vos a esa altura. No por abajo, Exacto. tampoco tan arriba, pero todo a la par y ponerte todo en la justa medida en la que no te abandones físicamente, mentalmente, intelectualmente, socialmente, salir y tomar un café con tus amigos, una cerveza los fines de semana, no sé. Pero Exacto. yo creo que tiene mucho que ver con amor propio, y qué bueno que vos tenés el apoyo ahí de tu familia, de tu papá también, y tenés ese amor propio, esa motivación que te lleva a querer terminar y a querer continuar con lo que estás haciendo. Exacto. Sí, aparte que te digo, es algo que me gusta, no siempre el tema de investigación, de lo que el otro está gesticulando, de lo que el otro está escribiendo, de analizar a las personas en el buen sentido, Sí. ¿no es cierto? Y que te dan los parámetros muchas veces de decir, con este... Contale a la gente, Que Yolanda, que generalmente no sabe, que no entiende nada de lo que es grafología forense, ¿de qué se trata la grafología forense? En palabras Mira, sencillas. la grafología es a través de un escrito de una persona, que puede ser un renglón, una carta, en un papel, en un cartón, en una piedra, vas estudiando el significado de cada palabra, de cada letra, y a través de todo el conjunto y todo el combo, vos vas sacando la personalidad de la persona, qué tiene en su interior, o sea, sin juzgar, porque no podemos Claro. juzgar a la persona a través de la grafología, pero sí podemos colaborar para ver a lo mejor por qué hizo tal cosa, por qué hizo tal otra, hacia dónde apunta. Es un mundo, yo digo, una letra es un mundo aparte. Amplias una letra y te encontrás que ese mundo se sigue expandiendo. Claro. Entonces la grafología te lleva a eso. En el caso de la grafología forense, vas a ser un acompañante de un juez, de un psicopedagogo o psicopedagoga, de la policía, o sea, un acompañamiento a una investigación a la par, que te pueden pedir tu opinión a través de la escritura. Te dicen, bueno, yo te doy esto de fulanito, sin decirte a lo mejor si es un presidiario, si es una Claro. persona enferma, y te ayuda a detectar incluso si es una persona que no está en sus cabales, si es una persona que está enferma, todo Claro. a través de la escritura. Por eso es la grafología forense. No solamente la firma queda como para lo último, es a través de un escrito analizar a las personas. Sí, es un todo, ¿no? Bueno, Yolanda, te agradecemos un montón por habernos acompañado en el episodio de hoy, en el programa de hoy. La verdad Gracias. que fue un placer tenerte, poder charlar con vos, escuchar todo lo que tenías para Gracias contarnos. por elegirme. No, por favor, a vos Y que por estar vayan para presente. adelante, que no tengan vergüenza, que no tengan miedo, Me que encanta. se puede combatir. Totalmente de acuerdo. Me imagino que Dani, vos también compartís lo mismo, ¿no? Sí. Hermoso poder tenerla. Sí, me Por encanta. último, Sí. agradecer a Da Vinci, que los conocí, y el apoyo que brindan siempre. Bueno, Yolanda, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir un pedacito de tu historia No, con por nosotros. favor. Te deseo el mayor A de los ustedes. éxitos de lo que te queda de esta diplomatura, y muchos éxitos en todo lo que Gracias. viene, y también que estoy seguro que serán grandes cosas. Bueno, muchas gracias, mucha suerte, que tengan un buen año también ustedes. Un Gracias. beso grande.
Muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba Yolanda Félice por nuestros micrófonos, ¿no? Para charlar un poco acerca de esto que tiene que ver con la reinvención y todo lo que veníamos charlando. Lindo mensaje, ¿no? Nos dejó para todas las personas. Sí, las dos entrevistadas que tuvimos hoy nos dejaron lindos mensajes. Pudimos charlar de distintas cosas, de distintos tópicos. Sí. Y no hay edad. No hay edad para reinventarse. Claro, si bien, a ver, hoy el programa de hoy se basaba en esto de reinventarse, pero cada una lo contaba desde distintos claro, de puntos su de propia vista, vivencia, de su aspectos. propia situación. Exactamente, entonces era diferente cómo le encausaban, así que nada, a mí me encantó. Y nosotros ya nos tenemos que empezar a despedir, pero creo que Vamos a hacer primero un cortecito y después volvemos con un último bloque. Es cierto, nos queda un bloque más ya para despedirnos y hablar un poco, hacer un reconto de todo lo que fue esto de la reinvención, ¿no? Y vamos a seguir escuchándolos, así que me encanta que se conecten a través de las redes sociales, síganos, escríbanos y déjennos sus comentarios que la verdad que sirven un montón, y después también le vamos a anticipar qué se viene para el otro episodio. Hacemos una breve tanda y ya seguimos con mucho más. Continuamos en Sin Guiones en este episodio que tiene que ver sobre reinventarse, la reinvención. Y bueno, amigos, estamos llegando ya al momento final donde empezamos a concluir un poco todo lo que fuimos hablando. Y tuvimos 2 entrevistadas espectaculares que nos contaron desde su punto de vista y desde su situación, desde su idiosincrasia y coyuntura, qué significó para ellas reinventarse y tomar la decisión, en este caso, de estudiar una diplomatura de 3 años que tiene que ver con la grafología. Algo espectacular. Por otro lado, hemos hablado de las distintas etapas, ¿no? En las cuales nos podemos replantear esto de reinventarnos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no importa la edad ni el momento, porque no hay como un momento, valga la redundancia, perfecto para cambiar de carrera, para empezar para encontrarle la vuelta a ciertas cosas que por ahí no nos hacen sentir tan cómodos, ¿no? Sí, me gustaría agregar que puede que la reinvención no sea siempre tan drástica. O sea, me pasa muchas veces para de algunas personas, ¿no? Me parece a mí. Pero pasa que vos te despertás un día y decís, ya no quiero hacer nunca más esto, y das la vuelta a la página y pasa también un montón. O la situación como te contaba en el primer bloque, de un amigo que fue papá y por razones un poco externas tuvo que dar vuelta a la página. Pero puede pasar que te vas yendo despacito hacia ese otro lado. De hecho, yo soy un ejemplo viviente de cómo te podés reinventar o irte para otro lado. Porque, bueno, quiero contar a la gente, muchos de ustedes me conocen porque yo soy licenciado en criminalística, soy profe del Instituto Da Vinci en esas materias. Y después de la pandemia, yo empecé vamos un poco de contexto. El trabajo de licenciado en criminalística está muy ligado a Ciudad Judicial. Claro. Y a nosotros en pandemia nos cerraron por completo un año Ciudad Judicial. Y vos decís, bueno, en ese momento no sabíamos si iba a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses el aislamiento obligatorio. Y sobrevivimos un poco con nuestros ahorros en ese momento. Y después dijimos, esto no sé cuánto tiempo más lo vamos a tener. Vamos a tener que salir a ver cómo nos reinventamos. O ofrecemos mejor la profesión de otra manera distinta o nos dedicamos a otra cosa. O sea, era un momento bisagra para saber qué íbamos a hacer todos. Entonces yo siempre fui un poco más de las redes sociales, yo por ahí agarraba un poco más la comunicación por ese lado, y yo me animé y dije, bueno, me voy a poner a investigar cómo hacemos para pagar publicidad y conseguir clientes con redes sociales para nosotros, ¿viste? Claro. Y bueno, empecé a investigar. ¿Esto fue año 2020 o ya 2021? 2020, en plena pandemia. Empecé a escuchar, a mí me gusta mucho el formato podcast, empecé a leer libros, a ver videos, a hacer cursos. Y empecé a meter mano, porque no tenía mucho tiempo para maniobrar. O sea, era lo que aprendía 2 cositas y las aplicaba, 2 cositas y las aplicaba. Claro, no tenías tiempo para decir, bueno, yo espero a aprender, a poner en práctica. No tuve tiempo de decir, bueno, tanto, voy a estudiar una licenciatura en marketing 4 años y después de acá no había forma en ese momento. Y nos fue súper bien, por suerte o por esfuerzo, por lo que sea, nos fue muy bien en ese momento. Tan bien que otros colegas y otros abogados del rubro nos dijeron, Dani, qué bueno eso que estás haciendo. ¿Cuánto me cobrás para hacérmelo para mí?
Y yo les decía, mira, para mí es una responsabilidad muy grande. Porque yo no me dedico a esto. ¿Cómo sé que lo que yo hice para nosotros también te va a funcionar a vos? Para mí era una responsabilidad que la gente me dé su plata. Claro, no, pero además, me imagino por cómo sos vos te quedaste pensando como yo, ¿cómo te voy a vender un servicio si yo no me dedico a esto? Claro, porque en tu cabeza no está la concepción de tomarlo como un trabajo. Y no sabía cuánto cobrar, cómo delimitar el servicio. No. De hecho, cuando me insistieron tanto, acepté un trabajo y me fue pésimo porque no supe delimitar cuáles eran mis responsabilidades, hasta dónde llegaba mi trabajo. ¿La pasaste mal? Me fue muy mal, pero aprendí muchísimo de esa situación. Y cuando otro abogado vino a pedirme, le dije, bueno, yo me voy a acomodar y voy a ofrecer mejor el servicio. Y de ahí fue todo para arriba, donde cada vez me dedico más al mundo de la comunicación, el marketing, las redes sociales y cada vez menos al mundo de la criminalística. Es muy loco, pero sí, nosotros nos conocimos en ese contexto. Sí, que no tiene nada que ver con la parte de la criminalística. No Pero bueno, sos muy exitoso haciendo lo que haces y es hermoso. Muchas gracias. Esa reinvención partió desde una necesidad, pero después desde una elección, porque vos elegiste seguir en eso y lo hiciste muy bien. Sí, y nunca dejó de gustarme la criminalística. Yo amo la criminalística, pero encontré algo donde lo amo más, por lo menos en este momento. Totalmente, que quizás era un talento oculto que tenías y por una cuestión de necesidad, justamente, lo tuviste que poner en valor y a prueba y bueno, funcionó y ahí te redescubriste a vos desde otro lugar. Sí. Bueno, yo también quiero transmitir este mensaje para la gente que nos está viendo, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Quizá hoy la carrera, el trabajo que tenemos nos encanta, nos sostiene, pero en 5 años puede que surja otra oportunidad, en 10 años, en 15 años, en 20 años, y tenemos que estar preparados para que eso pase y no tenerle miedo. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, se nos termina el episodio de hoy, pero podemos hacer un spoiler alert, ¿te parece? Sí, bueno, en el próximo capítulo, en el próximo programa, vamos a estar hablando sobre cómo es el tema del mercado laboral hoy en día. ¿Qué es lo que de verdad valoran los reclutadores? ¿Cómo podemos hacer un CV? Los CV todavía se usan. Vamos a tratar de poner claridad para todos los estudiantes y las personas que están del otro lado de a qué tienen que prestarle atención si están buscando activamente un trabajo. Yo ya te digo que nos va a quedar corto el episodio del próximo viernes. Bueno, nos despedimos. Será, si Dios quiere, hasta el próximo episodio con esto que hemos dado por llamar Sin Guiones, el podcast del Instituto Leonardo da Vinci. Muchísimas gracias, Daniel Delfín, por acompañarnos y a ustedes por estar del otro lado siempre. Chau, chau.